Muy buenas tardes, mi nombre es Gerardo Jesús. Quiero agradecer a la Municipalidad de Atevitarte, al alcalde Edith Cuellar, por seguir fomentando cultura. ¿Qué tan importante es hablar en público? Recuerden, esta es nuestra cuarta clase. En la clase pasada hablamos sobre los objetivos de la oratoria y para eso siempre es bueno hacer un pequeño repaso. La redundancia. Entre los objetivos, número 1, tenemos que el objetivo. El objetivo de cada presentación es muy importante porque con esto vamos a asimilar, qué nos proyectamos, qué queremos transmitir en esta presentación. Siempre tener presente antes de hablar en público. 2. Que hablar es como respirar. No nos estresemos, todos sabemos hablar. Lo que aprenderemos es a poder coger nuestro propio estilo, saber cómo ordenar nuestras ideas. 3. Que todo necesita una planificación. El público merece respeto y hay que darle información necesaria para poder aprender a formular nuestra presentación y los puntos a tratar. 4. El estilo. Todos tenemos un estilo totalmente distinto. En un momento lo podemos hacer de pie, usamos las manos, pero lo más importante, no olvides qué quieres transmitir. Lo más importante, el estilo es que tú lo entiendas. Si tú logras entender tu mensaje hacia el público será totalmente comprensible. Si tú no comprendes lo que quieres transmitir, siempre habrá problemas, pues el mensaje no llegará a nuestro público objetivo. 5. Al de persuadir. Hicimos un ejemplo, el persuadir. Tenemos que dar las razones por qué es importante, qué queremos transmitir. Hice un ejemplo la clase pasada. Di 3 razones por qué estoy aquí en el Centro Cultural de Ate y por qué me gusta oratoria. Lo mostré las pruebas, razones para convencerte de que juntos y con la experiencia que tenemos podemos compartir lo básico de oratoria. El 6, el deleitar, lo vemos en los poetas, en los artistas, en los cantantes. Pues es un trabajo, por no decirlo un poco más trabajado, porque se basa mucho en la voz, en cómo pronunciamos, en que todo lo que queramos transmitir tiene que tener una armonía. 7. El de poder entretener. Bueno, habrá muchos que valoran oratoria, teatro, entonces tenemos que ver todas las herramientas para poder entretenerte, que tú nos prestes atención. Es muy importante al momento de hablar en público. Lo vemos en los artistas, en los cómicos, lo que buscan es entretener. El de inspirar. Bueno, hablamos sobre la historia de Helen Keller, ciega, sorda y muda, gran conferencista en su tiempo, y uno se complica al querer hablar ante una cámara. Entonces, historias como esta nos inspiran a que más personas puedan, ¿no?, tener este hábito de hablar en público. Y el último es la comunicación con pasión, hablar con pasión. Lo hemos mencionado, Gastón Acurio habla con pasión. Pues coger un producto o hablar de un plato típico, un plato de comida, qué arte para hablar, qué pasión le pone. Tanto así que puede motivar a muchas personas, ha motivado a más personas a que puedan pues dedicarse a la gastronomía, inclusive abrir su propio restaurante. Esto fue la clase pasada. Es que ya estás al día. Hoy hablaremos sobre cuáles son las razones por qué no nos gusta hablar en público. ¿Te cuesta pensar? ¿Por qué no quieres hablar en público? ¿Qué te detiene? ¿Qué te falta? Bueno, iniciamos con una frase. Nadie es dueño del público, sino cuando es dueño de sí mismo. Y nadie es dueño de sí mismo cuando es dueño de su voz. Repito, nadie es dueño del público, sino cuando es dueño de sí mismo. Y nadie es dueño de sí mismo cuando es dueño de su voz. Autor Dale Garney. Enseñaba oratoria en el año 1912. Esta frase
nos quiere transmitir que si nosotros no nos atrevemos a hablar ante una cámara o ante el público, si no te grabas solo esta clase para mandarnos y para poder ayudarte, entonces, si no valoras tu voz, no podrás llegar al público. Valora tu voz. Atrévete. Porque si conoces tu voz, educas tu voz, pues podrás llegar a ese público que tanto quieres. El objetivo de nuestra clase de hoy es que todos puedan descifrar por qué tenemos miedo a hablar en público. Hay muchas razones de por qué tenemos miedo a hablar en público. Entonces, entre ellas podrás identificar qué te falta y cómo podemos superarlo. Número 1. Al nacer. Bueno, recordar cuando nació mi hija. Mi esposa, al estar embarazada, me compré este libro. El embarazo semana a semana. Es el libro más caro que me ha costado. Pues empecé a leer, a investigar, bajé a YouTube y vi cómo el embarazo puede ser agradable si ambos, los padres, empiezan a comunicarse. Bueno, a la semana ya empecé a hablar con mi hija. Le pusimos un nombre. Si era mujer, iba a ser Fabiana, y si era varón, Fabián. No nos complicamos. Pero ya a la semana nada más ya éramos 3 en casa. Siempre conversaba con él. Y no sabes los resultados que hoy tenemos. Ella tiene 10 años, es comunicativa, es sociable, tiene su propio estilo de comunicarse, pero ha desarrollado una memoria única. Lo mismo te pido. Al nacer empezamos a formar a nuestros oradores. Va a depender de mucho cómo nosotros tratamos a nuestros hijos. Pero si tú no le hablas, ¿tú crees que él va a hablar? Si tú no eres un modelo, ¿crees que él va a hablar? Le va a costar. Entonces va a depender mucho qué le ofrecemos o cómo participamos con él desde tan corta edad. 2. Entonces, hablamos sobre el nacer, la costumbre. ¿Cómo nosotros desde casa podemos formar esta facilidad de hablar cuando nosotros empezamos a dialogar con ellos? Aquellos pueden interactuar en casa, compartir la reunión. Eso influye muchísimo. Tú conoces a un amigo, mira cómo le trata a su papá. Te recomiendo 2 ejercicios. Primero, cuando tú levantas, sales de casa, pues sé tú el modelo. Empieza a recuperar confianza. Saluda. Vecino, buenas tardes. Coge a tus hijos. No le digas delante de ellos, saluda. No. Coge la mano y presiona, como lo hago. Entonces mi hija sabe que tiene que saludar. Vecina, buenas tardes. Y qué gratificante se siente cuando uno le saluda. Otro ejercicio que ¿por qué no te atreves a llamar a 5 personas? 5 personas familiares que tú conoces. Vamos, salude, atrévete. ¿Cómo estás? Empieza a dialogar, a conversar. Esto nos ayuda a recuperar un poco de confianza. Porque si el entorno no lo hace, ustedes deberían iniciar. Ahora que están los niños en el colegio, pues aprovechen a llamar a sus amigos, a los familiares. Otro detalle, cuando salgas de casa simplemente a comprar, pues saluda a 5 personas que no conoces. Claro, no a propósito, pero al menos atrévete. Señor, buenas tardes. Señora, buenas tardes. ¿No? De esa manera empezamos a ganar confianza y a mejorar la comunicación en nuestro entorno, porque es la práctica. No vamos a escondernos siempre. ¿Y cómo hablar sobre los estudiantes en el colegio? Si nos han educado de forma solamente ser personas receptivas, escuchar, entonces por eso a nuestros hijos les cuesta hablar. No fuimos educados para ser emisores, los que transmitimos el mensaje como lo hacen los maestros. Y si en el grupo hay 3 personas que hablan, de los 30, pobres muchachos, pobres estudiantes, víctimas de la burla, del bullying, y esto cómo les afecta en la autoestima. Entonces eso va a depender mucho en casa, digo en el colegio del maestro y de los estudiantes, como también se está trabajando en la comunicación. Ahora, si queremos mejorar todo esto,
Otro ejercicio que también es recomendable, que espero y lo practiquen. Si quieren recuperar la comunicación en casa, cómprense una vela. 7, 8 de la noche todos los días. Bajen la cuchilla, que no exista energía eléctrica. Apaguen todos los celulares. Prendan una vela y alrededor de la mesa empiecen a conversar. Hijo, cuéntame cómo estás, cómo te fue hoy. Y verás que saldrán historias increíbles. Pero eso ya no pasa. Si queremos retomar esta costumbre, si queremos que nuestros hijos salgan en público, todo empieza en casa. Leer un cuento, un libro, contarse historias, como lo hacíamos antes. Es importante para poder hablar en público, porque la razón al que inicio, el por qué no hablamos, es porque esto ya no se practica. Cada uno en su cuarto, su celular, y entonces, ¿de qué estamos hablando? Es algo nuevo, entonces sería bueno retomar como antes nos educaban. 3. La falta de información. En los talleres de oratoria asisten porque tienen una exposición, porque van a sustentar, quieren emprender, quieren hacer redes de mercadeo, quieren buscar pareja, pero solamente para eso buscamos oratoria. Si ya les mencioné, oratoria es como respirar, todos los días lo practicamos. Recuerda, oratoria es comunicar, es transmitir nuestros sentimientos. Amiga, estás bonita. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que siente el corazón y lo que piensa la cabeza. Es simple, pero nos complicamos. Y todos los días, tomar en cuenta que oratoria es como respirar. Todos los días practicamos. Entonces, si tú sabes que esto es oratoria, y entonces, ¿por qué no hablas? Porque crees que esto es un trabajo, es parte sobre el desarrollo personal, pero no le prestamos atención. Cuarto, ¿por qué no tenemos, o por qué tenemos miedo a hablar en público? ¿Por qué nos cuesta? Porque quizás no nos preguntamos cuál es el sentido de nuestra vida, o cuál es tu por qué. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu por qué? ¿Tienes algo que compartir? ¿Mm? Disculpen este comentario, pero hemos luchado para estar aquí y nos hemos enfrentado a más de ¿cuántos? Miles y miles, millones de espermatozoides. Fuiste el mejor. El relajado, el dormilón, el que probablemente no iba a escuchar, qué sé yo. Él se quedó. ¿Y tú qué? Han pasado 9 meses y ¿con quién te sigues juntando? ¿O quién te ha esperado y te sigue contagiando en su forma de comunicar? Cuando hablamos de hacerte la pregunta ¿cuál es tu por qué? Es preguntarte ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión de la vida? Al menos voy aprendiendo que mi misión es que ayudar a que las personas puedan hablar en público. Pero mi visión va a que esas personas que ayuden, que puedan hablar en público, puedan descubrir su talento, que sean lo que realmente les apasiona. Oratoria. Descubre tu talento mediante la palabra. Tengo fe y así lo lograron muchos personajes, muchos hombres de éxito. Vamos con el quinto, porque hay muchas razones. Estamos hablando de los 5 más importantes. Es la preocupación. La mayoría no habla en público porque está preocupado. Que si lo voy a hacer mal, que me voy a olvidar. Antes, ocupado. O sea, estás ocupado en eso. O sea, no te centras en qué vas a compartir, cómo lo vas a hacer, cómo estará tu postura, tus manos. No. Estás preocupado todo esto. O sea, ni siquiera te atreves, pero ya te preocupaste. Si hoy hablar en público, ¿de qué público estamos hablando? Si aquí no hay público, estamos ante una cámara. O sea, hoy estamos mirando de lo presencial a lo digital. Pero nos cuesta mirarnos una cámara, nos cuesta grabarnos, ¿no? Porque estamos preocupados.
Y la preocupación, cómo se manifiesta y cómo afecta nuestra salud mental. Gran parte del problema de la oratoria es el autoestima. Una de sus manifestaciones es la depresión. Hoy, en tanta pandemia, con tanto problema que pasa allá afuera, las personas tienen síntomas que están deprimidas, están encerradas en casa, no saben qué hacer, no conversan, no dialogan. Entonces, ¿qué podemos hacer con esas personas? ¿De qué manera les podemos ayudar? Primero, interpretando. ¿Qué entiendes tú por depresión? Paro, te ayudo. La depresión, de forma figurativa, te explico. La depresión viene de depresión, detrás. Detrás no perdonas a mamá, vives amargado, echa la culpa a todos. Entonces te sientes frustrado, como que no fluyes. Entonces, perdona. Ya pasó, pues perdona. No puedes vivir del pasado. Otra enfermedad, la ansiedad. Hacia el futuro. Solo miramos hacia el futuro. O sea, ni siquiera estás aquí, ya estás pensando en mañana. ¿Qué será mañana? Jueves, viernes, sábado. ¿Qué será el lunes? ¿Qué será cuando acabe esto? No, es ahora. Es el mejor regalo de la vida. Por eso se llama el presente, aquí y ahora. ¿Y cómo se manifiesta cuando hay personas que están ansiosas? Comen demasiado, fuman, todo el día con el celular. Entonces, lo que hacen durante el día es no estar presente en sí mismo. No quieren dedicarse un tiempo a pensar. No, yo no soporto mi casa, por eso salen a la calle. O hacen otras cosas. Entonces, es bueno buscar ayuda, conversar, llamar a los amigos, escuchar música, ver una buena película. ¿Mm? Otro, el estrés. ¿Por qué nos estresamos? Porque no hay dinero, no hay trabajo, tengo miedo a contagiarme. Uy, y cada vez se incrementa más. Y el estrés es, ¿estás o no estás aquí? Tu cuerpo está aquí, estás con tus hijos, pero ¿de qué sirve? Un padre está preocupado, su hija está ahí, pero no le presta atención, no le escucha con el corazón. Ya queremos que duerman porque solo seguimos preocupados. Y así no vamos a llegar. Y así no vamos a poder solucionar este miedo de hablar en público. Y así le vamos a seguir buscando más razones para evitar transmitir nuestras ideas, nuestros pensamientos. Bueno, esto fue las 5 razones por qué justificamos o tenemos miedo a hablar en público. En la siguiente clase continuaremos con más razones de por qué no nos gusta hablar en público. Recuerda, el número es el 93 35 64 347. 93 35 64 347. Tienes que enviarnos tu nombre completo y tu edad para ser parte del grupo de WhatsApp para poder seguir aprendiendo. Envíame tu audio. ¿Qué o cuál es la razón que te detiene para poder hablar en público? Ojo, que les voy a enviar el audiolibro, libro muy recomendado, El Caballero de la Armadura Oxidada. El audiolibro que les enviaré por el WhatsApp, eso nos ayudará para sacar esa armadura que tenemos y atrevernos a hablar ante una cámara, ante el público. Gracias por su atención y nos vemos la próxima clase.